Bienvenidos al teórico sobre la corteza cerebral y su rol en los sistemas motores. Esta clase se divide en 3 módulos. El primero tiene que ver con las características propias de los movimientos voluntarios. El segundo se refiere a la organización funcional de las cortezas motoras. Y en el último abordaremos a las cortezas motoras en relación a los actos motores voluntarios. Comencemos repasando la organización jerárquica de los actos motores. En las clases anteriores vimos las características de los movimientos reflejos y rítmicos y su control a nivel segmentario y suprasegmentario. En este módulo nos centraremos en los movimientos voluntarios, aquellos que están bajo el control consciente del cerebro. Los procesos conscientes no son un control de movimiento necesariamente momento a momento. Aunque podamos ser conscientes de la intención de desarrollar una tarea o de planificar una secuencia de acciones, y a veces ser conscientes de decidir de mover una parte en particular de nuestro cuerpo, los movimientos generalmente ocurren en forma automática o que parece realizarse en forma automática. Desarrollamos la mayor parte de los movimientos complicados sin pensar en los movimientos articulares o las contracciones musculares necesarias. Los movimientos voluntarios son los más complejos. Involucran a todos los niveles de la jerarquía de los sistemas motores y se caracterizan porque su desempeño mejora con el aprendizaje, no necesariamente son desencadenados por estímulos externos y son movimientos con propósito. Vamos a ver los principios neurales que gobiernan el control de estos movimientos y más adelante veremos que grandes áreas de la corteza cerebral están implicadas en el control motor voluntario. Y debido a ello el estudio del control cortical de los movimientos voluntarios provee conocimientos importantes acerca de la organización funcional de la corteza cerebral como un todo. Hay ciertos aspectos particulares y fundamentales implicados en la ejecución de un acto motor voluntario. Entre ellos se destacan la selección del plan motor, que es la estrategia motora en función del propósito. Se selecciona a partir del estado inicial del sistema y de las propiedades físicas del efector, el cual es el sistema musculoesquelético. Otro aspecto fundamental es la ejecución propiamente dicha del acto motor, que conlleva la coordinación de los grupos musculares involucrados para modificar los ángulos articulares necesarios. Y a su vez involucra ajustes posturales concomitantes para el mantenimiento del equilibrio y la postura, ajustes preparatorios al movimiento, que son los ajustes anticipatorios, y aquellos compensatorios, que se realizan a partir de retroalimentación sensorial. Recordemos que el correcto desempeño de los sistemas motores requiere de la llegada permanente de información sensorial a través de diversas modalidades. Las entradas sensoriales incluyen información extrínseca acerca del estado del mundo, así como información intrínseca sobre nuestro cuerpo. La información extrínseca, por ejemplo, la localización espacial de un objeto, puede venir a través de entradas visuales y auditivas. La información intrínseca incluye información tanto cinemática como cinética sobre nuestro cuerpo. La información cinemática incluye la posición, la velocidad y aceleración de la mano, de los ángulos articulares, de las longitudes musculares, sin referencia a las fuerzas causadas por ellos. La información cinética se refiere a las fuerzas generadas y experimentadas por nuestro cuerpo. Estas diferentes formas de información intrínseca son provistas por diferentes sensores. Por ejemplo, la información acerca de la longitud muscular y la velocidad de cambio es provista fundamentalmente por los usos neuromusculares, mientras que los órganos tendinosos de Golgi, en los músculos y los mecanorreceptores en la piel nos dan información acerca de la fuerza que estamos ejerciendo. ¿Para qué es relevante esta información sensorial? Para informar del estado inicial a la hora de seleccionar una estrategia motora y para la corrección en línea momento a momento de los movimientos que se están ejecutando.
Recordemos que la integración sensorio-motora es fundamental para que los actos motores se desarrollen en forma adecuada y sin percepción de esfuerzo. En este contexto, recordemos los mecanismos de control del movimiento, el control anticipatorio y el control por retroalimentación. Con el primero se inicia el movimiento eligiendo un plan motor para lograr el objetivo. En este caso es atrapar la pelota. En el gráfico de abajo se representa la actividad de 4 grupos musculares, de músculos del antebrazo y la muñeca, durante el acto motor de atrapar una pelota. En el instante señalado por la línea punteada se deja caer la pelota y en el instante marcado por la línea llena se produce el impacto de la pelota en la palma de la mano. Observen que aproximadamente 200 milisegundos antes de que ocurra el impacto, se produce una activación a nivel de los 4 grupos musculares sin cambios a nivel de las articulaciones del codo ni de la muñeca. Esta actividad muscular es generada por el control anticipatorio para otorgar estabilidad a las articulaciones antes de que se produzca el impacto. Si observan en la parte superior, verán que aún no se han producido cambios en los ángulos de las articulaciones de la muñeca ni del codo. A los pocos milisegundos de que la pelota impacta en la palma de la mano, se producen cambios en el ángulo articular de la muñeca que lleva a un aumento mayor en la actividad de los músculos. Este aumento tiene el objetivo de volver el ángulo articular a su valor inicial. Luego se realizan los ajustes para llevar la articulación del codo a su ángulo inicial. Todo este proceso que ocurre luego del impacto de la pelota es ajustado por retroalimentación sensorial. Utiliza señales sensoriales generadas por el movimiento, por ejemplo, la actividad de los usos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi de los grupos musculares involucrados, y lo que realiza es una corrección en línea del movimiento. El control anticipatorio no usa retroalimentación sensorial. Los movimientos que no se corrigen durante su desarrollo generalmente se les denomina balísticos. Este término se aplica comúnmente a la trayectoria de proyectiles sin propulsión, como los misiles balísticos, que una vez lanzados ya no puede ser controlada su trayectoria y están sujetos únicamente a la fuerza de la gravedad. Debido a que los movimientos, en este caso del brazo, pueden ser potencialmente controlados durante su realización, sin embargo es más apropiado utilizar el término de control anticipatorio para describir la trayectoria más que decir movimiento balístico. Estos comandos también se denominan de asa abierta, debido a que el loop sensorio-motor no está completado por feedback sensorial o por retroalimentación sensorial. El control de asa abierta presenta ventajas si se considera el retraso inherente al sistema sensorio-motor. Tanto la conversión de la energía del estímulo en señales neuronales por los receptores y el llevar la información sensorial al sistema nervioso central toma tiempo. Además del retraso a nivel del sistema sensorial periférico, también hay retrasos en el procesamiento central y en la transmisión de la señal eferente a las motoneuronas y la generación de la contracción muscular. Con todo, el asa sensorio-motora combinada produce un retraso apreciable por aproximadamente de 200 milisegundos en una respuesta a un estímulo visual. En los movimientos balísticos o por control anticipatorio, la parte inicial del movimiento no puede ser guiada por retroalimentación sensorial. Sin embargo, hay un plan motor previo que organiza la secuencia de activación muscular y el movimiento se genera por control anticipatorio. El control de asa abierta también presenta desventajas. Los errores de movimiento no pueden ser corregidos por imprecisiones en el planeamiento o en su ejecución, y por lo tanto su compensación puede realizarse a través del tiempo o con movimientos sucesivos.
Cuanto más complejo es el sistema que hay que controlar, más difícil es lograr un modelo adecuado para su aprendizaje. El control por retroalimentación utiliza señales sensoriales para corregir movimientos en línea. Para corregir errores en los movimientos a medida que surgen, la acción debe ser monitoreada antes de que termine. Estos sistemas de corrección de errores son conocidos como sistemas de retroalimentación o de asa cerrada, porque el asa sensorio-motora se completa de esta manera. Con control por feedback, el estado deseado y el sensado son comparados a nivel del comparador, como se ilustra en la figura, para generar una señal de error que va a ayudar a moldear el comando motor que viene de nivel central. Al corregir continuamente el movimiento, el control por retroalimentación puede ser robusto tanto para enfrentarse a ruido en el sistema sensorio-motor como a perturbaciones que pueden surgir en el medio ambiente. Retrasos en la retroalimentación pueden provocar problemas durante el movimiento, ya que la información retrasada puede que no refleje el estado presente del cuerpo en el mundo. Puede haber un retraso considerable en la retroalimentación por información sensorial al comparador, y eso es compensado por la predicción, que es un componente principal en el estimador del estado real. El sistema nervioso tiene varios modelos internos diferentes de control que utilizan la predicción y la retroalimentación sensorial en diferente proporción. Estos modelos internos representan las relaciones del cuerpo con el mundo externo. El modelo inverso determina los comandos motores que van a producir una conducta deseada, como por ejemplo levantar el brazo mientras que se sostiene la pelota. Un comando motor descendente actúa sobre el sistema musculoesquelético para producir el movimiento, representado por la flecha verde. Una copia del comando motor, la copia eferente, pasa a un modelo anticipador que simula la interacción del sistema motor y el mundo, y por lo tanto puede predecir las conductas. Si el modelo anticipador y el inverso son precisos, la salida del modelo anticipador, o sea, el comportamiento predecido, va a ser el mismo que la salida del modelo inverso, o sea, el comportamiento deseado. La jerarquía de los movimientos voluntarios se observa, por ejemplo, por el hecho de que una acción motora específica, como puede ser la escritura, puede ser realizada de diferentes maneras con más o menos el mismo resultado. A la habilidad de diferentes sistemas motores de lograr el mismo comportamiento se le denomina equivalencia motora. Por ejemplo, la escritura puede ser realizada con diferentes partes del cuerpo. Los ejemplos aquí, por ejemplo, fueron realizados por la misma persona, en A, con su mano dominante, en B, con la mano dominante con la muñeca inmovilizada, en C, con la otra mano, en D, con la lapicera tomada con los dientes, ¿sí? Y en E, con la lapicera agarrada con los dedos de los pies. Este fenómeno, sumamente interesante, sugiere que los movimientos con un propósito, o cuando nosotros realizamos algo con un objetivo en particular, está representado en el cerebro en forma abstracta, más que a través de movimientos específicos de articulaciones o contracciones musculares determinadas. Estas representaciones abstractas de los movimientos, capaces de dirigir a distintos efectores, dan un gran grado de flexibilidad de acción que no sería así si existiesen programas motores preseteados dentro de lo que son los niveles más altos de la jerarquía de los sistemas motores. Vemos así entonces que los movimientos voluntarios son guiados por un objetivo determinado. El sistema puede emplear diferentes estrategias para alcanzar el mismo objetivo
o sea, presenta equivalencias motoras, como vimos recientemente. El desempeño de estos movimientos mejora con la práctica mediante el aprendizaje. En los sistemas motores se estudia lo que es plasticidad sináptica, que está también en la base de dichos aprendizajes. No se puede establecer en los movimientos voluntarios una relación directa entre estímulos sensoriales y movimiento, ya que intervienen procesos cognitivos, como los mencionados previamente en la presencia de modelos internos en el sistema nervioso central para la ejecución y valoración de los movimientos que se están realizando. Todos los movimientos voluntarios son controlados por el cerebro, y una de las áreas del cerebro que están más involucradas en el control de estos movimientos voluntarios es la corteza motora. Repasando las distintas estructuras del sistema motor y su organización en forma jerárquica y en paralelo, vemos que los axones de neuronas ubicadas en los centros superiores descienden para influenciar los circuitos locales en el tronco encefálico y la médula espinal. Estos circuitos locales organizan movimientos, coordinando la actividad de las motoneuronas que inervan a diferentes grupos musculares. Las fuentes de estas neuronas incluyen varios centros en el tronco encefálico y múltiples áreas corticales en el lóbulo frontal. La corteza motora primaria y un mosaico de áreas premotoras en el lóbulo frontal posterior son responsables del planeamiento, iniciación y control de secuencias complejas de movimientos voluntarios, así como de mediar la expresión somática de estados emocionales. La mayoría de las neuronas de los centros superiores influencian la generación de movimientos, modulando la actividad de los circuitos locales en el tronco encefálico y la médula espinal. Las neuronas corticales también controlan el movimiento indirectamente a través de vías que proyectan a centros de control motor en el tronco encefálico, que a su vez proyectan a los circuitos de organización local en médula espinal, así como también en tronco encefálico. Como vimos en la clase anterior, las vías corticales indirectas median ajustes automáticos en la postura corporal que ocurren durante movimientos voluntarios iniciados desde las cortezas. La organización del control motor descendente está dada por el arreglo espacial de las motoneuronas y los circuitos locales dentro de la médula espinal, que son el blanco último de las neuronas de los centros superiores. Como comentáramos en la clase sobre médula espinal, las motoneuronas en el asta ventral están distribuidas en forma somatotópica. La parte más medial del asta ventral contiene motoneuronas que inervan músculos axiales o músculos proximales de las extremidades, mientras que las partes más laterales contienen a las motoneuronas que inervan a la musculatura distal de las extremidades. Las neuronas de los circuitos locales, que están primariamente en la zona intermedia de la médula espinal y le van a dar inervación directa a las motoneuronas, también están organizadas topográficamente, siguiendo la organización medial, involucrado con musculatura axial, y proximal, y las que están ubicadas más lateralmente, involucradas con la musculatura más distal de las extremidades. En esta figura se ilustra la organización somatotópica del asta ventral en el ensanchamiento cervical. Las localizaciones de las proyecciones descendentes desde la corteza motora se encuentran en la sustancia blanca lateral y las que provienen desde el tronco encefálico en la sustancia blanca anterior y medial. Esta organización somatotópica en la médula espinal a nivel de su asta ventral y la zona intermedia dan un marco importante para comprender el control de la musculatura corporal en la postura y en el movimiento, así entonces como también se organizan las proyecciones descendentes desde los diferentes grupos de neuronas de los centros superiores para así poder organizar su influencia sobre los movimientos.
En la corteza cerebral, a nivel del lóbulo frontal posterior, existen varias áreas adyacentes y altamente interconectadas que en forma conjunta median el planeamiento e iniciación de complejas secuencias temporales de movimientos voluntarios. Estas áreas corticales reciben todas entradas reguladoras desde los ganglios de la base y el cerebelo a través de puntos de relevo en el tálamo ventrolateral, así también como entradas de regiones sensoriales ubicadas en el lóbulo parietal. Aunque la corteza motora en sí misma se refiere a la corteza motora primaria, muchas veces se le denomina este conjunto de áreas frontales como cortezas motoras. La corteza motora primaria puede distinguirse del complejo mosaico de las áreas premotoras adyacentes, tanto por su citoarquitectura como por la baja intensidad de corriente necesaria para desencadenar movimientos a través de la estimulación eléctrica en esta región. Este bajo umbral para producir movimientos es un indicador de una vía directa y de relativamente gran tamaño desde el área primaria hacia las motoneuronas del tronco encefálico y la médula espinal. Las células piramidales de la capa 5 de la corteza son las neuronas de salida de la corteza motora primaria. Entre estas neuronas están las células de Betz, que son las neuronas de mayor tamaño en el sistema nervioso central humano. Aunque generalmente se asumen que son estas células las principales neuronas de la corteza motora, son muy pocas las que existen para dar cuenta de la gran cantidad de axones que forman las proyecciones descendentes desde la corteza. El resto, algunas de estas en realidad, juegan un rol importante en la activación de las motoneuronas que controlan las actividades de los músculos distales de las extremidades. El resto de las neuronas son más pequeñas, las presentes en la capa 5, ubicadas a nivel de la corteza motora primaria y en cada división de la corteza premotora. Los axones de todas estas neuronas descienden a través de los tractos córtico-vulvar y córtico-espinal hacia la médula espinal. Las neuronas en las cortezas motoras van a enviar sus axones de proyección descendente que mientras que pasan por el tronco encefálico dan origen a colaterales bilaterales que inervan diversos núcleos a ese nivel. Entre ellos aquí se muestran los núcleos vestibulares y de la formación reticulada. A su vez también van a proveer inervación a algunos núcleos motores de los pares craneanos, como por ejemplo el núcleo motor del trigémino. Aproximadamente el 90% de las fibras corticales de origen cortical van a cruzar la línea media en la parte más caudal del bulbo, en la llamada decusación piramidal. Estas fibras van a formar el tracto córtico-espinal lateral que va a descender hacia la médula espinal. El tracto córtico-espinal lateral forma una vía directa desde la corteza a la médula espinal y termina primariamente en las porciones laterales del asta ventral y la zona intermedia a nivel espinal. Algunos de estos axones, incluyendo aquellos que derivan de las células de Betz, hacen sinapsis directamente con motoneuronas alfa que gobiernan a las extremidades distales. Sin embargo, el contacto sináptico con las motoneuronas se restringe a un subset de motoneuronas alfa que van a inervar a los músculos de la mano y del antebrazo. Las mayorías de los axones del tracto córtico-espinal lateral, sin embargo, van a terminar fundamentalmente en neuronas de circuitos locales que coordinan las actividades de motoneuronas alfa ubicadas en columnas en el asta lateral, en el sector lateral del asta ventral. El 10% restante de las fibras del tracto van a entrar a la médula espinal sin cruzar la línea media. Estos axones van a constituir el tracto córtico-espinal ventromedial que va a terminar bilateralmente.
Las ramas colaterales de estos axones cruzan la línea media a nivel de la comisura ventral en la sustancia blanca de la médula espinal para alcanzar el asta ventral opuesta. La vía córtico-espinal ventral surge primariamente de las regiones más mediales y dorsales de la corteza motora que van a estar involucradas con la inervación de la musculatura de tronco y de la región proximal de las extremidades. Las mismas divisiones de la corteza motora dan origen a proyecciones que van a ir a la formación reticulada que vimos en la clase pasada. Algunos componentes de las proyecciones del tracto córtico-espinal y córtico-vulvar no participan directamente en el control motor de las motoneuronas. Estos componentes derivan de las neuronas de la capa 5 de la región somatosensorial del lóbulo parietal anterior y están posiblemente involucradas con la modulación de la transmisión de señales propioceptivas y otras entradas mecanosensitivas relevantes para la percepción sensorial y el monitoreo de los movimientos corporales.